Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En un mundo donde la cultura woke domina la narrativa, quedan pocas voces valientes dispuestas a alzar la voz, enfrentándose al costo de la cultura de la cancelación. Pero cada vez que lo hacen, estos individuos suelen dejar a los defensores de la ideología woke sin palabras. ¿Sabían que para las personas woke, este movimiento trata de una forma de protesta violenta para conseguir sus derechos? Comencemos con un intenso intercambio entre el congresista Jim Banks y el secretario de Educación Miguel Cardona. Banks aborda algunos temas críticos sobre el estado de la educación en Estados Unidos, poniendo a Cardona en la mira respecto al reciente declive en las calificaciones de historia y civismo, que han alcanzado mínimos históricos. Banks argumenta que las enseñanzas divisivas están dañando el sistema educativo y desviando la educación de su propósito. Luego, menciona una ley en Indiana que prohíbe a los hombres biológicos competir en deportes femeninos y cuestiona la regla del Departamento de Educación que retiraría fondos federales a las escuelas que no permitan esta participación. Banks no da tregua y lanza una pregunta directa. ¿Realmente le quitarían los almuerzos a los niños necesitados si las escuelas no permiten a los hombres biológicos en los deportes femeninos? La falta de respuesta clara de Cardona deja mucho que desear y plantea dudas sobre las verdaderas prioridades del departamento. Pasamos al segundo caso, protagonizado por Marilyn Rodríguez, quien sorprende al afirmar que, según su perspectiva, los hombres sí pueden quedar embarazados. Este comentario provoca una reacción instantánea y es solo el inicio del debate. Cuando el presidente del comité le pide que defina el término mujer en el contexto de una propuesta de ley sobre los derechos de las mujeres embarazadas, Rodríguez defiende una postura de inclusión de género por encima de la realidad biológica. Este intercambio resalta la profunda división entre quienes sostienen perspectivas tradicionales sobre género y quienes impulsan una redefinición de los roles y términos biológicos. A medida que estos intercambios se desarrollan, queda claro cuánto ha cambiado la conversación pública. Las discusiones básicas sobre identidad y biología, que solían ser temas indiscutibles, ahora están abiertas a cuestionamientos que generan incredulidad en muchos. Mientras los valores fundamentales se ven cada vez más retados, queda patente la importancia de aquellos que, pese a las consecuencias, no temen defender lo que consideran la verdad. Sigamos atentos a quienes alzan la voz, enfrentándose a narrativas que de otro modo los silenciarían. Estos momentos muestran lo que está en juego en la lucha cultural actual y el impacto que la ideología woke puede tener en las instituciones más esenciales. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. En un clima de polarización cultural cada vez más acentuado, el senador Kennedy ha planteado un acalorado debate sobre los límites de los materiales disponibles en bibliotecas escolares, poniendo en la mira a ciertos activistas LGBTQ. Para muchos estadounidenses, el hecho de que en 2024 aún se discutan estos temas de forma tan divisiva resulta impactante, pero lo que siguió a esta confrontación sorprendió aún más. Durante la audiencia, Kennedy dirigió una serie de preguntas incisivas a los activistas, poniendo de relieve fragmentos explícitos de dos libros en particular, All Boys Aren't Blue y Gender Queer. En All Boys Aren't Blue, el senador citó pasajes que narran con crudeza escenas sexuales entre adolescentes, escenas tan gráficas que, de repetirse literalmente en YouTube, violarían las políticas de la plataforma por su contenido explícito. En un contexto similar, Genderqueer también presenta escenas de contenido sexual detallado. Kennedy expresó su desconcierto de que estos libros puedan estar disponibles para jóvenes en bibliotecas escolares sin que los padres tengan la posibilidad de intervenir o ser informados. Este no es un debate sobre censura, es un asunto de derechos parentales y de sentido común, afirmó Kennedy, estableciendo que su postura se basa en proteger a los menores de contenidos que considera inapropiados. Los activistas LGBTQ argumentaron que prohibir estos libros representaría un acto de censura y que, al no permitir el acceso a estos materiales, los estudiantes perderían oportunidades de aprender sobre la diversidad de género y sexualidad desde una perspectiva inclusiva. Uno de los defensores sugirió que estos temas son esenciales para ayudar a los jóvenes a comprender y aceptar diferentes identidades de género y orientaciones sexuales. Sin embargo, Kennedy no se mostró convencido por esta explicación,
y cuestionó a los activistas sobre quién debía tener la última palabra, los padres o los bibliotecarios. Señaló que, para él y para muchos otros, los padres deberían tener una voz decisiva en estas cuestiones, ya que se trata de sus hijos y de la educación moral que desean para ellos. La conversación se intensificó aún más cuando los activistas sugirieron la creación de comités de revisión de libros, formados por padres, educadores y bibliotecarios, quienes podrían decidir juntos qué materiales son apropiados para los estudiantes, de acuerdo con los valores y creencias de cada comunidad. Aunque algunos defensores consideraron que este tipo de comités permitirían un enfoque más equilibrado, Kennedy los consideró insuficientes y calificó esta solución como una medida burocrática que no responde a la inquietud fundamental: el derecho de los padres a decidir sobre los contenidos a los que se exponen sus hijos. Es una cuestión de principios. Nadie debería imponer una agenda cultural a los menores sin el consentimiento de los padres, subrayó el senador. En un momento particularmente tenso, un defensor de los libros sugirió que el rechazo a estos materiales era parte de un sesgo en contra de la comunidad LGBTQ, afirmando que prohibir estos libros equivale a negar la existencia y la voz de esta comunidad. Kennedy, manteniéndose firme, replicó que su oposición no se trata de orientación sexual, sino de proteger a los menores de contenidos explícitos. No importa la orientación que se represente, lo que estamos discutiendo aquí es si las escenas sexuales explícitas pertenecen o no en los libros de acceso libre para menores de edad, añadió. Este enfrentamiento destaca una lucha cultural más amplia sobre los límites de la educación y el papel de los padres en la toma de decisiones sobre los materiales educativos. Para algunos, la inclusión de estos libros representa un paso hacia una educación más inclusiva y realista, mientras que para otros supone una amenaza para los valores familiares y el bienestar emocional de los jóvenes. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde se debe permitir la inclusión de contenidos gráficos en materiales educativos? ¿Y quién debe tener la última palabra en estas decisiones? Este intercambio entre el senador Kennedy y los activistas LGBTQ refleja un profundo dilema social sobre los límites de la educación inclusiva y los derechos de los padres en la supervisión de los materiales a los que tienen acceso sus hijos. Mientras que para algunos, la disponibilidad de estos libros es una herramienta vital para educar sobre la diversidad sexual y de género, para otros representa una invasión a los valores familiares y una exposición inapropiada de contenido gráfico para menores. La falta de un consenso claro evidencia la necesidad de políticas que equilibren la representación inclusiva con el derecho de los padres a participar activamente en la educación de sus hijos. Al final, este debate plantea una pregunta clave para la sociedad: ¿quién debe tener la última palabra en la educación de los jóvenes? ¿Y cómo se definen los límites entre inclusión y protección? Al principio de este video, os he comentado un dato muy interesante sobre la cultura woke. Déjame saber qué opinas. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.